Vamos a orar y empezamos a compartir. Hoy vamos a ver el libro de los Salmos, mi hermana Lucy, y para todos los hermanos que van a estar escuchando esta gran clase. Bien, libro de los Salmos. Los Salmos. Bendito sea el Señor. Bien, el libro de los Salmos, verdaderamente en la parte introductoria, se puede llamar a este libro una anatomía de todas las partes del alma, porque nadie siente movimiento alguno del espíritu que no ha reflejado en este espejo. Todas las tristezas, los temores, las dudas, las esperanzas, penas, perplejidades, tormentas que irrumpen en la vida y se lanzan con ímpetu contra el corazón de los hombres, todo está retratado vividamente en este libro de los Salmos. Juan Calvino es el escritor de esta parte poética, ubica esta parte con respecto al libro de los Salmos. Es el reflejo del alma, la anatomía del alma. Bien, los escritores del libro de los Salmos a menudo son llamados los Salmos de David, ¿sí? Pero solo aproximadamente la mitad de los Salmos es de David, 73, ¿sí? 73 capítulos. Es de David. Son directamente atribuidos al dulce el cantor de Israel, 73 capítulos. 12 proceden de Asaf, 12 capítulos. 10 son distribuidos a los hijos de Coré, 2 a Salomón y 1 a cada uno de los siguientes, Moisés y Etán, Hemán y Esdras. Y 49, o casi la tercera parte de los salmos, son anónimos, ¿sí? Entonces repetimos, 73 son de David, 12 proceden de Asaf, 10 son distribuidos a los hijos de Coré, 2 a Salomón y 1 a cada uno de los siguientes, a Moisés 1, Etán 1, Hemán 1 y Esdras 1. Y 49, o casi la tercera parte de los salmos, son totalmente anónimos. Salmos anónimos. De hecho, entonces, cuando pensamos en los salmos, normalmente lo hacemos con relación con la vida de David, ¿sí? Porque lleva el 73 salmos que son muy versados, muy entregados de alma. Entonces, como tiene casi la mitad, se le ubica a David casi todo el libro, pero en realidad ya vimos las ubicaciones de cada uno. Un escritor desconocido expresa hermosamente este concepto. El arpa de David todavía suena en nuestros oídos y el Espíritu Santo ha cristalizado para nosotros las oraciones y la alabanza del hijo de Isaí. Alguien dijo que su arquitectura es como música rociada con escarcha. Los salmos son la música del corazón, y a veces quejosa, triste, y a veces gozosa y jubilosa, a veces llena de tinieblas y angustias, a veces tranquila y contenta. La música del alma de David, preservada por el Espíritu, para que al oírla podamos sentirnos animados a acercarnos a Dios. Este escritor que escribe esto es muy importante con respecto a los salmos que ejecutó David. El arpa todavía suena en nuestros oídos y el Espíritu Santo ha cristalizado para nosotros las oraciones y la alabanza del hijo de Isaí. Los nombres. Vamos a mirar los nombres
puesto que el libro termina con un gran clímax. Alaba al Señor, en hebreo, aleluya, ya, ¿sí? Alaba al Señor. En el hebreo, aleluya, ya. Los israelitas le dieron el nombre de Tehilim, el cual significa cantos de alabanza, o más simplemente alabanzas. En cambio, muchos de los salmos, que es tefilot o tefilat, que es oraciones, ¿sí? Hay una diferencia entre teilín, que es cantos de alabanza, a diferencia tefilot o tefilat, que es oraciones. De manera que los salmos, muchos son cánticos y otros son oraciones cantadas poéticamente. La segunda fue llamada las oraciones de David, hijo de Isaí, 72:20. ¿Sí? Tefilá o tefiló. Oraciones de David, hijo de David. Entonces se ubica. Alabe al Señor en el hebreo, aleluya, ya. Y los israelitas le dieron el nombre Tehilim, cual significa cantos de alabanza, o más simplemente alabanzas. En cambio, muchos de los salmos que son tefiló o tefilá, que son oraciones, que la segunda división fue llamada las oraciones de David, hijo de Isaí. La antigua versión griega, que hablamos de la antigua versión griega, que es la Septuaginta, versión de los 70, la puso el título de Salmoí o Salterión. Estas expresiones de las que derivan nuestro término salmos y salterio. Es precisamente, recuerde que el hebreo le llama aleluya, aleluya, ¿sí? Y le llaman teilín, que son cantos de alabanza, pero cuando se cruza del hebreo al griego, en la primera versión griega, que es la Septuaginta, ya cambia a este punto, salmuí o salterión. Entonces de ahí deriva nuestra palabra de salmos y salterio. ¿Sí? El vocablo griego salmos y el término hebreo mismar se referían originalmente a un poema para ser cantado al son del instrumento de cuerda, y el salterión, el nombre del instrumento que acompañaba a los cantos. Entonces, salmos y salterio, ya miramos que el salterio o el salterión es el nombre del instrumento, y ese poema que se cantaba son los salmos que hoy nosotros tenemos en nuestras Biblias, que son de mucha profundidad espiritual. Sin embargo, ahora se emplea el término salterio como un sinónimo de salterión y de los salmos, y la palabra salmo para designar cada uno de los poemas que lo integran. Miramos la paternidad literaria de los salmos. Vamos a mirar paternidad literaria de los salmos. La mayor parte de las composiciones de los salterios tienen unas indicaciones de índole histórica, musical o literaria. ¿Sí? La mayor parte de las composiciones del salterio de los salmos tienen unas indicaciones de índole histórica, musical o literaria. No pocos salmos son atribuidos a determinados personajes del Antiguo Testamento, como David, Salomón, Moisés, Etán, ¿sí? Los que vimos ahorita, y que el resto son casi 40 y pico que son anónimos, pero que están allí por su riqueza espiritual. Son cantos del pueblo de Israel. Ahora, nos conviene prestar atención primero a las opiniones de los antiguos eruditos hebreos, antes de considerar las especulaciones sobre la paternidad literaria y la fecha de los salmos individuales. Bueno, los títulos atribuyen a David no menos de 73 salmos. Otros autores que se nombran son Asaf, ¿sí? Asaf, que tenemos del canto del capítulo 73 al 83, tenemos 10 salmos, y el 50, ¿sí? 10 salmos, imagínese usted, de Asaf. Los hijos de Coré
tenemos del 42 al 49. ¿Sí? Entonces, vamos apuntando esto. ¿Sí? Tenemos 73 salmos de David. De Asaf tenemos desde el capítulo 73 al 83, que digo, son 10 salmos. Los hijos de Coré tenemos del capítulo 42 al 49. Esto nos indicaría 7 salmos. Y del 84 al 85 son de Coré. Y del 87 al 88 estamos con Coré todavía. Ahora, Salomón tiene el Salmo 72 y el Salmo 127. Emán tiene el Salmo 88. Etán tiene el Salmo 89. Y Moisés, Salmo 90. Los hijos de Coré y Asaf se referían a familias levitas, cantores. Uno ve el título de los salmos en el capítulo 42 y el capítulo 76. Los hijos de Coré y Asaf se referían a las familias levitas, que son cantores. Y Imán y Etán eran israelitas o miembros de una familia preisraelita. Eso lo encontramos primer libro de las Crónicas, 6:39 al 44, 15:16 al 19, 16:5 al 40 al 5 y 41 al 42, 25:1 al 5. En este punto encontramos diferentes 7 escritores. Tenemos David, rey de Israel, de cuya descendencia nace nuestro Mesías. Se le atribuyen, aquí nos ubica, 76 salmos, o sea, la mitad del libro. Vimos ahorita que 73, entonces hay otra escuela que ubica 76. ¿Sí? Hay otra, cuando hablo de otra escuela, es otra escuela teológica. Asaf, por ejemplo, pero tenemos los mismos escritores. Asaf fue un director del coro en la época de David, que una vez es llamado vidente. En segundo libro de las Crónicas, 29:30. Vidente era que un profeta. Era descendiente de Gersón. ¿Sabe quién es Gersón? Hijo de Moisés. Primer libro de Crónicas, 6:39. 15:17 al 19. Esta es la cita. Y se le atribuyen 12 salmos. ¿Sí? Salmo 50 y el Salmo 73 al 83. 12 salmos se le atribuyen. Bien, a los hijos de Coré, que es mencionado como nieto de Coá y antepasado de un grupo de músicos sagrados, hijos de Coá, y de ahí que él y sus hijos se dedicaron al canto sagrado. A ellos se les atribuyen 12 salmos, del 42, 49, Salmo 84, Salmo 85, Salmo 87, Salmo 88. Ver Crónicas 6:22. Salomón, el rey Salomón, hijo de David, se le atribuyen 2 salmos, el Salmo 72 y el Salmo 127. Etán y Erraíta era un sabio de la época de Salomón. Era un sabio, conocido como Erraíta. De la línea de Judá, es mencionado en el libro de los Reyes, primer libro, 4:31, y en el título del Salmo 89, del cual se le atribuye a su autoría. Moisés se le atribuye un salmo, que es el Salmo 90. ¿Ok? Emán era un israelita de la tribu de Judá con una gran reputación de sabiduría. Vivió durante el reinado de Salomón. Primer libro de los Reyes, 4:31. Y primer libro de Crónicas, 2:6. Y se le atribuye la composición de un salmo, que es el Salmo 88, que constituye una queja lastimera. Bien, no se cree que los hijos de Coré y Asaf necesariamente
compusieran los salmos. Los salmos son atribuidos a sus nombres, sino que es probable que formaran las colecciones, las cuales fueron empleadas en la liturgia del culto del templo. El resto de los salmos, por ejemplo, el 49 en total, se llaman a veces salmos huérfanos, que son 49 salmos en total, o anónimos, salmos huérfanos, porque son anónimos. Algunos de ellos, sin embargo, pueden haber sido compuestos por David, pues el Nuevo Testamento lo atribuye al salmo anónimos, ¿sí? El 2 y el 95. El poeta religioso por excelencia de Israel, en Hechos 4:25 al 26 y Hebreo 4:7. Entonces tenemos 49 salmos huérfanos. Además de las colecciones de los cantos del templo y la de David, habían algunos salmos llamados aleluyatos, aleluyaticos, porque empiezan y terminan con la exclamación liturgia de aleluya. ¿Sí? Alabado sea Jehová o alabado sea el Señor. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Salmo 104, 106, 111 al 117, 135, 146 al 150. Y otra de los salmos graduales o de peregrinación, que es estos salmos de peregrinación, son los salmos 120 al 134. Estos salmos de peregrinación precisamente lo cantaba el pueblo cuando subían a Jerusalén. Eran cantados por los israelitas cuando subían a Jerusalén para las grandes fiestas, la del tabernáculo, ¿sí? La fiesta de las Pascuas, etcétera. Entonces subían y cantaban del Salmo 120 al 134. Se llaman salmos graduales o de peregrinación. La fecha. Los salmos fueron escritos durante el periodo de aproximadamente 1000 años, de Moisés a Esdras, más o menos del año 1400 al 400 antes de Cristo. Recuerden que el año 1400 nos encontramos con el profeta Moisés y en el año 400 nos encontramos con Esdras. Tenemos un lapso de 1000 años aproximadamente. No obstante, la mayoría de ellos fueron escritos durante 300 años entre David y Ezequías, ¿sí? Aproximadamente del 1000 al 700 antes de Cristo, donde el 700 antes de Cristo estaba el profeta Isaías profetizando sobre el pueblo de Israel. Así los salmos fueron escritos durante el periodo de tiempo que el Antiguo Testamento entero, aunque es posible que esté antes que Moisés. Ya nosotros lo analizamos en el estudio que tuvimos. Bien, entonces la mayoría de los salmos se compusieron en un lapso de 300 años, ¿sí? De 300 años. El trasfondo y temas. Los salmos están divididos en 5 libros, cada uno de los cuales termina con una doxología. ¿Ok? Están divididos en 5 libros. Y cada uno de las divisiones termina con una doxología del libro. Y es el salmo, por ejemplo, la doxología del libro quinto, la edición quinta, que es del Salmo 150 entero, ¿sí? Gran sugiere que los salmos están agrupados por temas. Él describe que cada uno de los 5 libros de los salmos hallados en la Biblia hebrea de este modo. Vamos a mirar el modo con que están las divisiones. Primero, Cristo es el consejo de Dios, la fuente de toda bendición para su pueblo Israel. Entonces tenemos en esa primera división del Salmo 1 al Salmo 41. Cristo es el consejo de Dios, la fuente de toda bendición para su pueblo Israel. De la segunda división tenemos su ruina, pero también su redención
en los postreros días. ¿La ruina de quién? Del pueblo de Israel. Tenemos del Salmo 42 al 72, que viene siendo la segunda división. ¿Ok? Segunda división. La tercera división nos ubica la doxología, que es la enseñanza, el trasfondo, la santidad de Dios en sus tratos con ellos. ¿Cuáles son ellos? Estamos hablando del pueblo de Israel. Salmo 73 al 89 sería la tercera división. La cuarta división, tenemos el fracaso del primer hombre reemplazado por el segundo hombre. ¿Sí? Estamos hablando de Adán y el segundo hombre, Cristo, y el mundo puesto bajo su mano. Entonces tenemos esa cuarta división, Salmo 90 al Salmo 106. Y por último, quinta división, la conclusión moral con respecto a los caminos divinos por los que Dios y hombre al final se hallan juntos. Salmo 107 al Salmo 150. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Salmo 150. Todo lo que respire, alaba a Jehová. División en 5 libros. La colección completa del Salterio se divide en 5 libros, probablemente a imitación de los 5 del Pentateuco. Por eso probablemente que los autores ubicaron de acuerdo al Pentateuco. 5 libros del Pentateuco, 5 libros de melodías con respecto a los salmos, ubicando también el área del Pentateuco. Cada división termina con una doxología, y el Salmo 150 es la doxología para todo el libro. Los 5 divisiones de los salmos son estas: del 1 al 41, libro 1. Libro 2, del 42 al 72. Libro 3, del 73 al 89. Libro 4, este Salmo de Moisés, del 90 al 106. Y libro 5, del Salmo 107 al Salmo 150. Bien, en estas 5 divisiones, ya que hemos visto, también puede que exista un paralelo entre estas 5 divisiones y los libros del Pentateuco. Por ejemplo, la segunda división corresponde a la redención de Egipto, y la tercera corresponde a Levítico, en su énfasis sobre la santidad. Si ve que me voy a devolver un poquito y miramos, por ejemplo, la segunda división, que miramos su tema doxológico, ¿sí? Y aquí nos ubica su ruina, pero también su redención en los postreros días, que es del Salmo 42 al 72. Y estamos mirando el paralelo con el Pentateuco, y por ejemplo, la segunda división corresponde a la redención de Egipto, la situación que tenía en el pueblo Egipto, la ruina que tenía ese pueblo de Israel, y luego cuando Dios lo saca, ubica una redención directamente para Israel. Entonces, por eso hay ese paralelo. Por ejemplo, también la tercera corresponde a Levíticos, ¿sí? A los levitas, al libro de las levitas, que hace énfasis sobre la santidad de esos obreros del Señor. Bien, por otra parte, los salmos pueden ser agrupados según su clasificación, aunque ciertos salmos pueden encajar en más de una categoría. Mi hermana Paola Andrea, bienvenida. Gusto de volverla a ver. Ay, gracias, profe. Profe, tengo una pregunta y es de la palabra doxología. Digamos, yo he entendido que doxología es como una forma en la que se alaba a Dios, que tiene que ver mucho como con el orden, no sé si es orden en el que se alaba a Dios, pero eso viene más o menos como de doxa, que significa gloria o alabanza, y sé también que el logo es como tratado palabra. Yo entendería que es como
la forma en la que se alaba a Dios, no sé, o sea, esta palabra doxología, ¿a qué hace referencia? La doxología es el resumen del salmo a lo que se está refiriendo como tema principal. Por ejemplo, cuando uno habla de la doxología de Santiago, está hablando de su doctrina como tal. En este caso, como estamos hablando de los salmos cisalterios, entonces su doxología tiene que ver con el tema que maneja las divisiones. Gracias, profe. Listo. Bien, entonces tenemos, por otra parte, los salmos pueden ser agrupados según su clasificación, aunque ciertos salmos pueden encajar en más de una categoría, ¿sí? En más de una categoría. Bien, vamos a mirar, por ejemplo, en primer punto, en parte histórica, está conectado con algún suceso puntual de la historia de Israel o la vida del salmista, ¿sí? Según las clasificaciones, están conectados en la parte histórica con la historia de Israel y también con la vida cotidiana que tuvo el salmista. Uno ve, por ejemplo, cuando David, cuando el destronamiento que tuvo cuando lo atacó su hijo Absalón, cuando subía a la cuesta de Cis, ese monte, el cuesta de Cis, monte Cis, David entrelaza en ese periodo, está entrelazando dos salmos. Entonces, también tiene que ver, de acuerdo a la clasificación, tiene que ver con el orden mesiánico. Trata de los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán. También en el orden mesiánico. Entonces tenemos orden histórico, mesiánico, también profético y milenario. Este profético milenario señala el futuro de Israel en la tribulación y en la era después de la tribulación, cuando habrá paz y prosperidad. Entonces estamos hablando del orden milenario profético. En la parte penitencial, sí, penitencial, recuerda la profunda confesión del salmista de sus pecados, usamos penitenciales, ¿sí? Tiene que ver con la profundidad, la confesión de sus pecados, etcétera. Son salmos de penitencia. Entre ellos tenemos algunos salmos importantes, como el Salmo 50, ¿sí? Salmos de penitencia. Por ejemplo, también tenemos no solamente la profunda confesión de sus pecados, sino también su gemido de contrición cuando pedía perdón. Entonces, tenemos, de acuerdo al orden de su clasificación, histórico, mesiánico, milenario o profético, penitencial, y también tenemos salmos imprecatorios. Estos salmos imprecatorios implora a Dios tomar venganza sobre los enemigos de su pueblo. Sí, ya cambia, estos salmos imprecatorios cambian con respecto al Nuevo Testamento. En estos salmos imprecatorios uno tiene que saber ya coordinar de acuerdo a la vista del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque ya el Nuevo Testamento cambia la doxología, la enseñanza con respecto a los salmos imprecatorios. El salmo imprecatorio pide tomar venganza, ¿sí? Que Dios le dé fuerza para vengarse de sus enemigos. Y en el caso del Nuevo Testamento, Dios ya nos dice, deja a mí la venganza, yo daré el pago. O sea, cambia totalmente la enseñanza, ¿sí? Pero entonces tenemos que ubicarnos de acuerdo al tiempo que el salmista estaba haciendo este salmo imprecatorio. Recordemos que está bajo el antiguo pacto, ¿sí? El antiguo pacto, y hay que ubicarnos en los tiempos para no estar dándole, como le dijera, golpeando verbalmente, intelectualmente al salmista cuando él escribió un salmo imprecatorio. Entonces, en muchos otros salmos son expresiones de alabanza y adoración de individuos o congregaciones.
Todavía otros son narraciones de los tratos de Dios con su pueblo. ¿Sí? Por eso miramos que hay 49 salmos que son huérfanos. Dentro de ellos hay narraciones y hay tratos de Dios con su pueblo que se cantan, ¿sí? Y se tienen como parte poesía del pueblo de Israel. Bien, los himnos y cantos de alabanza. Son los salmos 8, 19, 29, 33, 46, 48, 76, 84, 87, 93, 96 al 100, 103, 106, 113, 114, 117, 122, 135, 136, 145 al 150. Son los himnos o cantos de alabanza. Entonces hay una cantidad, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Del 96 al 100 tenemos 4 salmos. Entonces tenemos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces 23, 45 al 150 tenemos 5, 28 salmos que son himnos y cantos de alabanza. Entonces, el título hebreo, alabanzas, define acertadamente la mayor parte del contenido del Salterio. Cada una de las primeras 4 divisiones del libro termina con una doxología, que es un tema primordial que se relaciona directamente con alguna de las partes que le vimos, sea mesiánico, sea futurista, sí, sea imprecatorio, pero hay una doxología, hay una enseñanza, una parte doctrinal. La última sección concluye con 5 salmos. Cada uno de ellos comienza y termina con 2 aleluyas. Este conjunto se destaca en 2 grupos particulares. Vamos a mirar. Por ejemplo, en la parte A, los cánticos de Sión que se refieren a la ciudad santa, que es morada del Altísimo y meta de las peregrinaciones cuando iban a Jerusalén. Cánticos de Sión tienen que ver con Jerusalén. Por ejemplo, tenemos Salmo 46, 48, 76, 87, 122. Y en la parte B, ¿sí? Que se destacan, que son 2 puntos importantes, tiene que ver con los salmos del reino de Dios que aclaman al Dios de Israel como Rey universal. Unos tienen que ver con la ciudad santa, la Jerusalén, y la otra tiene que ver con el reino de Dios que aclaman al Dios de Israel como Rey universal. Entonces, para ello tenemos el Salmo 47, 93, 96 al 99. Algunos de ellos anuncian la futura renovación de universal, o sea, la era mesiánica. Hay que ubicar estos salmos que son del reino de Dios milenario, son salmos proféticos milenarios. Bien, en este resumen del libro de los salmos que estamos mirando, vamos a ver los salmos reales y los salmos mesiánicos. Y ahorita miramos una partecita de ello que tienen que ver con la vida futurista de Israel o milenaria. Estos salmos no se caracterizan por su forma literaria uniforme, sino porque en ellos se destaca el rey, la naturaleza de su dominio y su relación a Dios. Estos salmos fueron compuestos para diversas ocasiones, como la entronización de un nuevo monarca. Y sí, y en ese punto tenemos, por ejemplo, Salmo 110, Salmo 2 y el Salmo 45, en la boda de un rey. En la boda de un rey se cantaba el Salmo 45. En la entronación de un nuevo monarca
el Salmo 2, que dice, pídeme, te daré por herencia en las naciones. Eso tiene que ver con el rey ungido, pero tiene que ver con el Salmo, es un Salmo mesiánico, milenario. Y el Salmo 110. Hay profecía en favor del rey. Salmo 2 y el Salmo 110. Plegarias por el rey. Salmo 20, Salmo 61, Salmo 72 y el Salmo 84. Plegarias por el rey. Y también hay una acción de gracias por el rey. Sería el Salmo 21. Oraciones del monarca. Entonces sería el Salmo 18, Salmo 28, Salmo 63, Salmo 101. Un himno real, Salmo 144. Y un canto real de procesión, Salmo 132. Esto tiene que ver los cantos reales de entronización, pero a la vez apunta al milenio. Son salmos mesiánicos de la vida del Mesías como tal, que apunta a la entronización del Mesías, Hijo de Dios, que tiene que ver con el milenio. Al leer estos salmos, nos parece que el lenguaje que se emplea por el salmista indicaría que el puesto del monarca davídico era sagrado y absolutamente en poder, ¿sí? Por ejemplo, dice el salmista, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Esto tiene que ver con el Salmo 2, ¿sí? Y el 45:6 dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Tiene que ver con el Salmo 2:7. Te ungió Dios, el Dios tuyo. Salmo 46:7b. Aunque la evidencia del Antiguo Testamento señala que la monarquía en Israel fue apoyada por la naturaleza de la relación de Dios con su pueblo mediante el pacto. Es evidente que los reyes hebreos nunca fueron divinizados ni poseían poder absoluto. Entonces, cuando se ubicaban estos salmos mesiánicos, apuntaba al que venía, que es el Mesías, y a la vez, cuando venga por segunda vez, que tomará dominio sobre el mundo entero y entrará el milenio, se cumplirán todos estos salmos. En el Nuevo Testamento indica claramente que estas aseveraciones se refieren al último heredero del trono de David. Eso ubica que es precisamente al Mesías, que es un descendiente privilegiado en quien Dios habría de complacerse especialmente y quien elegiría para ejecutar sus designios de salvación, es decir, el ungido por excelencia, el Mesías. En relación con el Salmo 2, uno ve ese cumplimiento del Salmo 2 con Hechos capítulo 13, verso 33. Aunque la profecía del Salmo 2 viene desde la eternidad, se vuelve a cumplir en el tiempo, en el Salmo 2, que tiene que ver con la entronización reales de los monarcas, y luego el apóstol Pablo lo lleva en Hechos 13:33, ubicando a nuestro Señor Jesucristo como cumplimiento de esa profecía en parte, ¿no? En parte, porque todavía no ha regido la segunda parte del 9 al 10, que él regirá las naciones con vara de hierro. Eso tiene que ver en el milenio. Y en Hebreos 1:5 y el 5:5 también tiene que ver con relación al Salmo 45. En Hebreos 1:8 al 9 con relación al Salmo 110 y Mateo 22, 43 al 45. Hechos 2:34 al 35, Hebreos 1, Hebreos 13, 5:5 al 10 y 6:20 y 7:21 siempre tendrán que ver con salmos mesiánicos y apuntan directamente al Mesías, al Señor Jesucristo. Ahora, los escritos inspirados del Nuevo Testamento identifican estos salmos como mesiánicos, ¿sí? Se refieren a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor mismo dijo que los salmos hablaban de él. ¿Dónde lo dice? Lucas 24:44. Vamos a ubicarlo, mi hermana Paola. Lucas 24:44.
Dice Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok, todos los escritos que son los salmos. Mira entonces que el mismo Señor habló de esos salmos que son mesiánicos. Todas estas citas que están aquí apuntan al Señor y el Señor dijo que esas citas hablan de mí, ¿sí? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a mirar salmos mesiánicos que tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 2:7, el Hijo de Dios, Mateo 3:17. Salmo 8:2, alabado por los niños, Mateo 21:15 al 16. Salmo 8:6, Rey de todo, Hebreos 2:8. Salmo 16:10, resucitado de los muertos, Mateo 28:7. Salmo 22:1, abandonado por Dios, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Y viene del 22:1. Salmo 22:7 al 8, escarnecido por sus enemigos, Lucas 23:35. Salmo 22:16, traspasado sus manos y sus pies, ¿sí? 22:16. Juan 20:27. Tiene el cumplimiento en Cristo. Salmo 22:18, echaron suerte por su ropa, Mateo 27:35 al 36. Salmo 34:20, sus huesos no fueron rotos, Juan 19:32 al 33 y el verso 36. ¿Sí? Salmo 34:20, sus huesos no fueron rotos. Vamos a mirarlo primero. Juan, mi hermana Lucy, Salmo 34:20, mi hermana Paola, Juan 19:32 al 33 y el verso 36. Mi hermana Lucy, 34:20 de los Salmos. Amén. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ok, es un salmo mesiánico, un texto mesiánico. Apunta al Mesías. ¿Dónde tiene cumplimiento? Juan 19:32 al 33 y el verso 36. Dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Ok, mire, para que se cumpliese la escritura, cuando uno dice, entiende escritura, quiere decir todo el Antiguo Testamento, pero los escritos son los salmos. ¿Sí? Entonces mira los cumplimientos que tiene. Salmo 35:11, acusado por falsos testigos, Marcos 14:57. Salmo 35:19, aborrecido sin causa, Juan 15:25. Salmo 47 al 8, su delicia en la voluntad de Dios, Hebreos 10:7. Su delicia es hacer la voluntad de Dios, Hebreos 10:7. Salmo 49:1, traicionado por un amigo, Lucas 22:47. Salmo 45:6, el Rey eterno, Hebreos 1:8. Salmo 68:18, ascendió al cielo, Hechos 1:9 al 11 y Efesios 4:8. Salmo 69:9, su suelo por la casa de Dios, Juan 2:17. Salmo 69:21, le dieron vinagre y hiel, Mateo 27:34 y está en el Salmo 69:21. Salmo 109:4, oró por sus enemigos, Lucas 23:34. Salmo 109:8, el reemplazo de aquel que lo traicionó, Hechos 1:20. Salmo 110, bueno, le explico algo. ¿Se acuerdan cuando Pedro dice que dice la escritura, tome otro? Vamos a leerlo. Salmo 109:8, hermana Lucy.
Amén. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Ok, mira que esa cita la cita el apóstol Pedro cuando fueron a orar por reemplazo de Judas y colocaron a Matías. Hechos 1:20. ¿Sí ve? Dice como en el Salmo está, dice el mismo Pedro, dice como está escrito en los Salmos. Vamos a leerlo, Hechos 1:20. Mi hermana Paola. Sí, profe, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿Se da cuenta? ¿Sí ve? Bueno, Salmo 111, reina sobre sus enemigos. Mateo 22:44. Salmo 110:4, sumo sacerdote para siempre. Hebreos 5:6. Salmo 118:22, la principal piedra en el edificio de Dios. Mateo 21:42. Salmo 118:26, viene en el nombre del Señor. Mateo 21:9. Todos estos cumplimientos de salmos que se han cumplido en la vida de Cristo. Y eso sin contar todavía los salmos milenarios, que es lo que vimos ahorita. Salmos milenarios o proféticos que tienen que ver con la entronación real del Mesías en el milenio. ¿Sí? Vemos los cumplimientos en la muerte y resurrección. Ahora, se dividen estos dos salmos en dos categorías individuales y colectivos. Vamos a ver los individuales y colectivos. Las súplicas individuales expresan el clamor de los pobres, los enfermos, los perseguidos, los oprimidos. Piden la intervención salvadora de Dios. ¿Sí? Las súplicas individuales. Y estamos viendo los individuales y los colectivos. Entonces el clamor de los pobres individualmente, los enfermos, los perseguidos y los oprimidos, ellos individualmente claman y suplican a Dios una intervención. La causa del justo es la causa del Señor. Eso se le imploran que sean castigados por sus opresores. Algunos salmistas reconocen que sus calamidades son castigos por sus pecados y lo confiesan a Dios pidiendo misericordia. Y vienen las súplicas colectivas. Recuerden que los salmos se dividen en dos partes, colectivos e individuales. Los individuales son los pobres, los enfermos, los oprimidos, que ellos exclaman pidiendo a Dios un auxilio. Y también tenemos la segunda parte que son las súplicas colectivas. ¿Sí? Son nacionales de toda la comunidad, son oraciones que surgen con motivo de una angustia colectiva del pueblo. Y esto ya incluye no solamente a un individuo, sino todo el pueblo. Por ejemplo, cuando Josías, ¿sí? Cuando Josías se ubicó en el templo orando al Señor que no tenía fuerza, dice, él con todo el pueblo se metieron en ayuno todo el día orando y Dios le mandó un profeta. Dios le mandó un profeta y le dice, no es tuya la guerra, sino mía. ¿Sí? Pero ahí tenemos una exclamación colectiva inmediatamente. Entonces, una derrota, una mala cosecha, una invasión de langosta, Salmo 79, Salmo 12, 44, 60, etcétera. Se pide la liberación divina y restauración del pueblo. Esto es a nivel colectivo. Salmo 85 es una confesión general de los pecados de la nación. Y eso es un salmo colectivo. Expresa los sentimientos de los repatriados. Salmo 85. Ahora, los cantos de acción de gracias. Ya miramos los individuales y los colectivos. Ejemplo, Salmo 18, 21, 30, 34, 40, que son salmos de acción de gracias, 65 al 68, 92, 116, 118, 124, 129, 138, 144. Cuando usted vaya a hacer un culto de acción de gracia, pues puede usar cualquiera de estas citas que son acción de gracias, cantos de acción de gracias. ¿Ok? Puede usar cualquiera de estas citas.
Por eso es importante estudiar libros sapiensales, porque nos ubica el contenido y nos ubica, por ejemplo, tenemos un culto de acción de gracia, podemos usar cualquiera de estas citas que se nos presentan allí para un culto de acción de gracia. Bueno, casi todos los salmos de súplica concluyen con un agradecimiento a Dios por haber escuchado la oración del suplicante. Pero en los poemas de acción de gracia, que son diferentes y están en estos capítulos, este agradecimiento se convierte en lo esencial del salmo. ¿Sí? Los otros, la súplica y todo, termina dando gracia. Sí, pero es mínimo. Pero los salmos de acción de gracia es directamente la esencia de ellos, la esencia total. Entonces es diferente a los salmos de súplica, de exclamación, porque precisamente, bueno, aunque exclaman, terminan dando gracia, pero no tienen toda la esencia como la tienen los cantos de acción de gracia, que son estos capítulos importantes que usted ha de ubicar con el momento, que nosotros hemos de ubicar el momento que hagamos un culto de acción de gracia. Por ejemplo, a final de año, usted puede hacer un culto de acción de gracia y puede usar estos capítulos que tiene aquí 18, 21, 30, 34, 40, 65, el 68, 92, 116, 118, 124, 129, ¿sí? 138 y 144, puede usar cualquiera de esos capítulos para un culto de acción de gracia. Es más, de allí se puede extraer el mensaje, se puede extraer el tema principal, que es acción de gracia, pero hay un tema esencial, ¿por qué se va a dar gracia? Ahora, estos salmos son de doble índole, individuales y colectivos. En los colectivos del pueblo agradece a Dios por la liberación de un peligro, por la abundancia de las cosechas, otro beneficio otorgados a ellos. En los individuales se comienzan describiendo su angustia, la situación anterior, para hacer hincapié en la grandeza de su liberación. En los individuales. Luego ellos expresan su agradecimiento y exhortan a los fieles a alabar a Dios con ellos. Un ejemplo de ese espíritu, de esta clase de salmo individual, se ven las palabras de David. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dichoso el hombre que en él confía. Salmo 34, 6 y 8b. Es un salmo individual. Los salmos sapiensales o didácticos. A manera de los maestros de sabiduría, algunos salmistas enseñan lecciones indispensables para gozar de la vida. El Salmo 1, la introducción a todo el salterio, hace un contraste entre el camino del justo y el camino del pecador. Mientras que el Salmo 127 y el Salmo 128 se concentran en las bendiciones de los que disfrutan los piadosos. ¿Sí? Las bendiciones de los piadosos. Entonces, por ejemplo, usted va a hablar sobre las bendiciones de los piadosos, ¿sí? Que son didácticos, muy nutrientes de ánimo, de entusiasmo para el pueblo. Puede usar el Salmo 127 y el Salmo 128, que son las bendiciones quienes disfrutan la vida de los piadosos. Ahora, la excelencia de la ley revelada por Dios a su pueblo son temas del Salmo 19, 7 al 11 y el 119. El problema perenne de por qué sufren los justos y prosperan los malos se trata en el Salmo 37, 49 y el Salmo 73. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Recuerde que Moisés fue el escritor del libro de Job. Y en el capítulo 38 al capítulo 42, el Señor no le da respuestas a Job porque sufría. Simplemente le mostró su grandeza
le mostró su creación, le mostró su profundidad de su sabiduría, su esplendor, su amor, ¿sí? Y con eso le bastaría. Como quien dice, oh, bástate mi gracia. Pero resulta que en el libro de los Salmos, ya muchos años después de Job, en el Salmo 37, 49 y 73, se da cuenta y está la respuesta perenne: ¿por qué sufren los justos y prosperan los malos? ¿Sí? Ahí está, respuestas importantes. Bien, los salmos históricos, ya aunque hemos visto partes importantes, en un sentido esta categoría pertenece también al grupo de los salmos didácticos, que demuestran que la historia de Israel, como el pueblo elegido, a menudo reaccionó a los beneficios divinos con ingratitud e infidelidad. Sin embargo, es obvio que los hebreos se deleitaban en oír la narración de su historia, en especial de su salvación, que tiene que ver con la salida del Egipto. Es un salmo que se ubica la historia, pero está ubicando su redención, y ellos se agradaban o se agradan hasta el día de hoy escuchar estas narraciones importantes con respecto a la historia de lo que han vivido y de a donde están ahora mismo. Ahora, los salmos principales y los periodos que describen son el Salmo 78, del Éxodo hasta el establecimiento de la monarquía davídica, Salmo 105. Desde Abraham hasta la conquista de Canaán, Salmo 106. Desde Egipto hasta el tiempo de los jueces, Salmo 136. Desde la creación hasta la tierra prometida. Vamos a mirar, ¿sí? Ahora, también dentro de los salmos, tenemos también los salmos alfabéticos o acrósticos. Son los que en cada verso, en cada salmo, por ejemplo, en el Salmo 119, cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo. Recuerde que no se llama alfabeto, sino alefbet. Nosotros ubicamos alfabeto, pero no es alfabeto. El alfabeto es el griego. El alefbet hebreo, que es para nosotros alfabeto, ¿sí? Hay un orden. En ese orden del Salmo 19, se cree que el propósito era ayudar a la memoria en el aprendizaje de estos poemas, igualmente recordar también el alefbet o el alfabeto hebreo. Ellos son el 9, el 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. Son salmos alfabéticos o acrósticos. Los salmos imprecatorios. Estos salmos imprecatorios se refieren a maldición. Los salmos imprecatorios se refieren a maldición. En más de 20 salmos, el poeta respira un manifiesto espíritu de venganza hacia sus enemigos, lo que les decía ahorita, lo opuesto al Nuevo Testamento. Pide su derrota y destrucción. Ya en el Nuevo Testamento el Señor dice: amad a vuestros enemigos, colocad la mejilla. Las más duras maldiciones se encuentran en los Salmos 35, 69 y 109 y 137. Aunque se hallan también imprecaciones en los Salmos 5, 7, 28, 54, 55, 58, 59, 79, 83, 101 y 139. Se ve ahí rasgo de imprecación, que son deseos de maldición a sus enemigos. Un ejemplo de las imprecaciones de David es esto: derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Ese es un salmo imprecatorio que es de maldición para el pueblo. Hermana Paola. Profe, tengo una pregunta y es,
estos salmos imprecatorios, y digamos que en parte son oraciones que hace David también, pidiendo como la justicia de Dios, que caiga ira sobre sus enemigos y demás. Eso ahora, digamos que ya estamos en el tiempo de la gracia, después del Señor Jesucristo, ¿es correcto, digamos, uno orar de esa manera también? O sea, como pedir No, esto, ya no. no, es lo que les decía, que cambia ya con el Nuevo Testamento. Porque precisamente al cambiar el Nuevo Testamento, el Señor dice, sí, orad por vuestros enemigos, colocad la mejilla. O sea, mire cómo cambia ya todo el producto del contenido de la zoología del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y lo que les decía ahorita, hay que mirar también, no le vamos a caer a palo, en este caso al salmista, ¿sí? Porque él está en el tiempo de la ley y lógicamente quiere ver justicia, ¿sí? Quiere ver justicia. Y entonces en ese momento es tener en cuenta los puntos que hay en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Entonces uno ve estos salmos imprecatorios, pues uno los estudia, pero los estudia a la luz del Nuevo Testamento y ahí podemos encontrar directamente la conclusión doxológica de lo que el Señor nos quiere ubicar. Listo. Bien. Vamos interpretando los salmos. Distinción entre Israel y la iglesia. Ojo, para uno tiene que ubicar este punto. Una diferencia entre Israel y la iglesia no es lo mismo. Y es mantenida a lo largo de estos comentarios del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, para ello es importante, muchos de los salmos, en especial los que pronuncian maldiciones, que son salmos imprecatorios, ¿sí? Sobre los malos, eran totalmente apropiados para los judíos que vivían bajo la ley, pero no son lenguaje apropiado para los creyentes. ¿Se da cuenta, hermana Paola? Que viven en la edad de la iglesia. Entonces, mire que la distinción entre Israel y la iglesia son dos puntos aparte. Ahora, en esta época nosotros somos llamados a amar a nuestros enemigos y hacer el bien a los que nos maltratan o nos aborrecen. ¿Sí? A menos que reconozcamos estas distinciones de dispensaciones, podríamos encontrar problemas graves al interpretar los salmos. Cuando nosotros hacemos la distinción, y si no hacemos distinción, nos vamos a confundir en la aplicación cuando estemos predicando dentro de salmos imprecatorios. Nos vamos a confundir y las cosas se van a salir de fuera de lo normal porque hay que ubicar diferentes dispensaciones, ¿sí? Y ubicar también la diferencia entre Israel y la iglesia. Todo lector cuidadoso de los salmos aprecia enseguida que hay un paralelo fuerte entre la experiencia del salmista y la nación de Israel y el Señor Jesucristo. Todos experimentaron persecución, sufrimiento, tristeza, aborrecimiento y abandono, así como exaltación, gloria, júbilo. Señalamos estas semejanzas frecuentes en el comentario. Vamos a mirar. Aplicando los salmos. Aunque no toda la Biblia fue escrita directamente a la iglesia, toda la escritura es útil para ella, para la iglesia. Podemos hallar consuelo, enseñanza, reprensión, exhortación en los salmos. Siempre que vemos nuestras propias experiencias reflejadas en la del salmista, nosotros, la iglesia, podemos aprender de lecciones importantes de la enseñanza principal de judías. El templo judío puede considerarse una figura anticipada del cuerpo de Cristo, compuesto por todos los creyentes y siendo la morada del Espíritu Santo. O sea, llevándolo al paralelo a una enseñanza, de aplicando. La batalla en los salmos nos hablan de la guerra espiritual con principados y potestades contra la fuerza de las tinieblas en regiones celestes. Las bendiciones materiales de Israel en la tierra nos recuerdan nuestras bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Y por el estilo, si usamos estas claves, los salmos vuelven a
se vuelven ricamente llenos de sentido y de muchos de los problemas de interpretación desaparecen cuando hacemos un paralelo y extraemos enseñanza de acuerdo al Nuevo Testamento, ¿sí? No de acuerdo a la ley, porque entonces la aplicación no va a ser la correcta, ¿sí? Y vamos a interpretar muy mal los textos como tal. Ese para el libro de los Salmos, con ello terminamos el libro de los Salmos, todo el contenido, todos los puntos importantes. ¿Qué tal le pareció esta información? Bien, bien, gloria a Dios. Mi hermano Marlón de la Cruz. Amén, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, mi hermanito. ¿Qué tal la enseñanza? No, ¿Tiene súper. algún aporte? No, pues creo que son detalles que uno a veces como que pasa por alto, pero realmente son de gran ayuda porque, como usted dice, creo que cuando uno va a predicar o va a ser el expositor de la palabra, creo que esto ayuda muchísimo para esos momentos, ¿no? Para identificar, por ejemplo, cuando usted nos mencionaba que la parte ¿de qué? De los salmos de acción de gracia, pues eso es algo importante a tener en cuenta para cuando uno vaya como a predicar y uno los va teniendo ahí en cuenta. Claro, claro que sí. Qué bueno, mi hermano. No, hasta uno que prepara estas diapositivas, uno vuelve a recordar y vuelve uno a ubicar cositas importantes. Son enseñanzas que nos ubica cómo poder aprovechar los salmos como tal y sacarle toda la esencia de sustancia para aplicarlo en paralelo con referente a la iglesia. Extraer una verdadera enseñanza sin crear una mala interpretación, sin crear una mala interpretación. Mi hermana Paola estaba perdida. Sí, profe, creo que falté una clase nomás, ¿cierto? El lunes. Sí, No, el lunes no, el sábado. una o dos. No, yo no me acuerdo. Bueno, profe, es que estaba viajando, pero ya retorné otra vez aquí a mi casa. Bendito sea Dios, bienvenida. Amén. No, Gloria. profe, de este libro, yo creo, digamos, este libro de Sapiensales, a veces uno no, pues primero no los había escuchado antes, hasta esta clase, o sea, hasta, digamos, desde que inició el curso, la primera vez que estuve en la clase, que creo que fue hace como, ya llevamos como 2 semanas con este tema, y me parece que es muy interesante aprender sobre esto porque nos muestra cómo desde la parte más, pues, decirse poética, más filosofía de parte de Dios, se puede como aprender bastante para poder dar la palabra. Yo, por ejemplo, tenía conflicto con estos salmos imprecatorios, que ni siquiera sabía que se llamaban así, porque sí había como, claro, uno decía como está David con esta necesidad de que el Señor le haga justicia, porque él vivía muy perseguido y demás. Y uno dice, a veces leer esos salmos es difícil, ¿no? Dar una enseñanza para la iglesia con este tipo de salmos, pues porque hay personas que lo pueden tomar literalmente a pecho y empiezan a orarle a Dios así. Pero ahora que usted nos dice que es necesario que a la luz del Nuevo Testamento se revise el antiguo, digamos, como estos salmos, es muy, o sea, me parece muy útil. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en los libros, por ejemplo, el Pentateuco, que era importante leer la Biblia, no solamente el Antiguo, sino el Nuevo Testamento, a partir de lo que está en el Pentateuco, porque toda la Biblia gira en torno como a ese eje. Pero asimismo también es importante leer este libro de los Salmos, que hace parte del Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque digamos como que el eje central tal vez del Antiguo Testamento y de toda la Biblia es el Pentateuco, pero el eje central de toda la Biblia es Cristo. Y Cristo está más, digamos, de cierta manera expuesto, aunque toda la Biblia habla de Jesús, en el Nuevo Testamento, que es más claro para nosotros. Entonces, eso, número uno, fue lo que más me gustó a mí, digamos, como de la clase de hoy. Y número dos, también la división, la doxología de los salmos. Por ejemplo, que cada libro hace alusión a una parte del Pentateuco. Yo nunca había como pensado eso, ¿no? Como que el Señor, y es verdad, o sea, como cuando el pueblo cae, pero cuando el Señor también lo vuelve a levantar y que hace parte, digamos, como de en Génesis, que el pueblo cae, pero en Éxodo el Señor
los saca de cautiverio y como el proceso también, nunca había visto como que se estudiaran los salmos de esa manera, porque generalmente en la iglesia los salmos los utilizan es para las alabanzas, ¿no? O sea, antes de cantar una alabanza se lee un salmo y ya, pero, o sea, más allá de que sean solamente salmos de alabanza, pues hay muchos más salmos, o sea, Sí. obviemos los tipos de salmos y también cómo esto alude a cosas, por ejemplo, del Pentateuco. Entonces eso me pareció muy, muy bueno. Ah, qué bueno, gracias por su aporte, mi hermana. Si ve que no quería hablar y es bueno su aporte. Amén, gracias. Hermana Lucy Rodríguez. Amén, profe. No, bien. Me gustan mucho los salmos porque comparto mucho ese pensamiento de Calvino que usted leyó al comienzo, porque nosotros vemos al salmista muy abierto a lo que siente, Sí. ¿cierto? A veces quizás con depresión, porque hay salmos que nos evidencian la profunda tristeza y aflicción del salmista, momentos donde Salmo de individual. pronto, sí, donde de pronto siente, bueno, tantos sentimientos que tenemos. Y sí, me ha parecido pues siempre los salmos como escritos que realmente revelan lo que a veces uno es como ser humano, ¿sí? Entonces a mí me gustan mucho los salmos. Quería preguntarle, era profe, digamos, estos salmos que corresponden a los hijos de Coré, es el mismo Coré que se rebeló contra Moisés, ¿sí? Sí, Los viene hijos que el dicen, linaje. los hijos, Sí, o sea, esa parte de hijos de Coré se refiere al linaje o a los hijos de Coré. sí, a los hijos de Coré, el linaje que viene en las familias. Entonces ya viene un linaje, se recuerda que cuando vimos el Pentateuco estaban tres líneas entre los levitas, los coatitas, los coreitas, sí. Entonces en esas líneas siempre se conservaron, a pesar que algunos fueron, se los tragó la tierra, pero no a todos, pero algunos quedaron, sí. Los hijos, y sigue el linaje. Entonces esa línea, que eran cantoras, entonces se cree que algunos salmos que David los escribió, ellos los cantaron, ¿sí? Entonces muchas veces que ellos los cantaron, a veces se atribuyen a los coreitas, más es la letra de David. O sea que ese nombre es como, como decir al grupo, hijos de Coré. El grupo, eso era un grupo, claro, Ah, grupo músico, y imagínense, no eran 1000, eran 24,000, 25,000 músicos, eso era algo extraordinario, y tener que manejar todo eso, santo Dios, pero eso cuando cantaban, movía la tierra, porque eran 24,000, 25, un solo tono, una sola voz. Con razón los muros de Jerusalén cayeron, de Jericó cayeron. Imagínese usted. Ya tenemos nombre para ponerle al grupo de la iglesia Sí, claro. de cantores. Así es. Así es. profe, y otra pregunta, digamos, estos salmos graduales, yo incluso estaba leyendo ya acerca de eso, que ellos pues los iban entonando cuando iban subiendo, ¿cierto? Sí, A Jerusalén. a De Jerusalén que le llaman pronto, Sión. sí, de pronto, digamos, ¿tiene eso algún significado? El hecho de que implicara la subida o el esfuerzo, algo así. Eso les ayudaba porque el anhelo de todo judío normalmente a donde estaba era ir a Jerusalén, porque ahí estaba, es el centro del mundo, el lugar de adoración, el lugar donde de los 12 años que eran niños judíos, el anhelo de ellos es siempre ir a Jerusalén, porque allí tenían encuentros especiales con Dios y era algo que se regocijaban. Y mientras caminaban, que eran 1000 kilómetros, 500,000 kilómetros, 100,000 kilómetros, 80 kilómetros, iban cantando, eso ya les ayudaba. Por ejemplo, el Salmo 84, anhelo por la casa de Dios, anhela mi alma, y dice, va cruzando el valle, sí, el valle con momentos de lágrima, de angustia, regando ese valle, pero cuando llegan, hayan descanso. Vamos a mirar que es un salmo gradual y ese camino de peregrinación.
Y eso es importante. Ustedes cuando vayan a leer, ya que vieron esta parte, logren de ubicar al pueblo. ¿Este es un salmo gradual o este es un salmo de imprecatorio? Le explican qué es eso. Este es un salmo individual, colectivo, y es bueno para que el pueblo vaya aprendiendo. Mira, por ejemplo, el verso 8 del capítulo 84, que es un salmo gradual, salmo de los hijos de Core. Dice: Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Verso 6 dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Entonces, cuando ellos leían esta parte o lo cantaban, cuando iban caminando por esos valles, en esos desiertos, ellos cantaban y se fortalecían solo con ver y el anhelar estar en la casa de Dios. ¿Sí? Hoy uno puede extraer esto, la necesidad de estar en la casa de Dios, hermano, con esfuerzo, con camino, donde quiera que esté. Sea esto su motivación. Y cuando el anhelo por estar en la casa de Dios, la motivación, no hay caminos peligrosos, no hay valles, no hay desierto que usted lo detenga. ¿Por qué? Porque su anhelo es estar en la casa de Dios. Y una vez que está en la casa de Dios, dice, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración y escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Y se cree que este salmo de David, pero lo cantaron los hijos de Coré. Listo, qué bueno que hayamos aprendido algo. Ya nos tocan 3 libritos, 3 clases más y terminamos. Entonces sábado, Proverbios. Ok, Proverbios, los dichos de los sabios. Mi hermano Marlon de la Cruz, nos puedes dirigir en oración, mi amado hermano. Y gusto de tenerte en la clase, para adelante con el Señor. Aló. Amén. Amén. Amén, mi hermanito. Vamos a orar para que sea Dios, pues, dándonos más y más la oportunidad de seguir en estas clases y aprendiendo. Amén, mi hermanito. Claro que sí. Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta hora que nos ha permitido estar reunidos, Señor, aprendiendo de tu palabra, Dios Todopoderoso. Gracias por las personas que hoy han participado de este momento de enseñanza. Gracias por la vida de nuestro pastor, de nuestro profesor, Padre, que cada día esté ungiéndolo, dándole la capacidad de enseñarnos cada día mucho más, Señor, y que de esto que hoy aprendemos, Señor, que sea para fruto, Padre, para más adelante compartir a otras personas y dar a conocer de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este momento y, Señor, danos la sabiduría, el entendimiento cada día más. Y amén. Aleluya. Amén. Gracias, mi hermano, por sus oraciones. Dios les bendiga. Gusto de verles. Y para adelante y ánimo. Buenos teólogos. Buenos teólogos y teólogas. Gloria al Dios les Señor. bendiga. Dios les bendiga. Feliz noche. Saludos por allá, quien pregunte por nosotros.